Modo Fontevecchia. Irigoyen, presidente, la Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama y no te puedes negar. Él necesita tu amparo, criollo mocón de quebracho, plantado siempre a lo macho en el campo radical. Desde el suburbio al asfalto, mil voces claman y lloran, todas las almas te adoran y quieren verte feliz, viejo, sencillo y valiente, para los pobres guarida, del juego entero la vida, serás gloria del país. Tendiste a todos la mano, siempre diste el sacrificio, nadie te pidió un servicio que lo supieras negar. Si de puro generoso y demostrar tanto celo fue tu único consuelo el tener algo que dar. Mañana cuando en las urnas suenen las dianas triunfales y los votos radicales, las demás listas se arrollen, bien al tope las banderas y en alto los estandartes gritarán por todas partes: ¡viva Hipólito Yrigoyen! Irigoyen, presidente, la Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama y no te puedes negar. Él necesita tu amparo, criollo mocón de quebracho, plantado siempre a lo macho en el campo radical. Desde el suburbio al asfalto, mil voces claman y lloran, todas las almas te adoran y quieren verte feliz, viejo, sencillo y valiente, para los pobres guarida, del juego entero la vida, serás gloria del país. Muy buenos días, jueves 12 de septiembre y día 277 de Milei. Titulamos esta apertura: La Unión Cívica Radical, los que se doblan y los que se rompen. Ayer el Congreso decidió respaldar el veto del presidente Javier Milei a la nueva fórmula jubilatoria que le otorgaba una leve recomposición de haberes jubilatorios. Lo hizo por 155 votos positivos, 87 negativos y 8 abstenciones, lo que le impidió a la oposición el alcance de los 2/3 necesarios para revertir el veto del propio presidente. Una de las claves del triunfo libertario fueron los 5 diputados radicales que habían votado la nueva fórmula jubilatoria y luego cambiaron su voto a favor del veto del presidente. Para analizar las contradicciones del centenario Partido Radical, decidimos abrir la columna de hoy con este tango homenaje a uno de los próceres del radicalismo, Hipólito Yrigoyen, 2 veces presidente de la Nación entre el año 1916 por primera vez y 1928 por segunda, y el tango llamado Hipólito Yrigoyen, cantado por Ignacio Corsini. Vamos primero, en el van que vamos a hacer de la historia del Partido Radical desde su fundación a hoy, abrir con lo que pasó ayer, cuando los diputados dejan firme el veto de la ley de movilidad jubilatoria. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Se cierra la votación. 153 votos afirmativos, 87 negativos, 8 abstenciones.
resulta negativo, se comunicará al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo. Bueno, ahora escuchemos algunos de los intercambios, algunos de los cruces entre los diputados, los que particularmente entre ellos sacaron 5 diputados, a estos 5 diputados que habían votado de manera diferente. Particularmente el ejemplo de Martín Soria, de Unión por la Patria. Escuchémoslo. Sin ánimo de entrometerme en los problemas maritales de aquellos quienes hoy se pelean para ser más oficialistas que el propio Milei. Pero la verdad es que no puedo dejar de recordar una frase con la que en junio pasado obtuvimos las 2/3 partes en este recinto a favor de recomponer las jubilaciones de nuestros abuelos. Y Cristian Ritondo decía, se fueron al vestuario, se fueron al entretiempo con la camiseta de Boca y vuelven hoy con la de River. Y eso es lo que estamos viendo. Diputados y diputadas que van a canjear el voto, que lo van a cambiar o abstenerse, vaya a saber por qué motivo. Pero hemos escuchado las excusas más ridículas e insólitas. Ahora escuchemos la respuesta de uno de los 5 radicales acusados de cambiar su voto por razones distintas a las que lo llevaron a votar la ley orgánicamente. Vamos a escuchar a Martín Campero, irónico, decir, eso así me gusta. Me he sentido aludido. Para ustedes, eso, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Porque la hipocresía que se escucha en este recinto, y uno, sinceramente, y me han atacado con todo, los acostumbrados a los bolsos de López creen que todos somos iguales. ¡Eso! ¡Así me gusta! Bien, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, por favor. Tengan un poquito... Bueno, me avisan porque yo he sido respetuoso cuando hablé. Yo ya he sido respetuoso, ¿no? Bueno. Por favor, diputados, les pido, lo hemos escuchado a todos manifestarse. Quiero solamente hacer brevemente 2 comentarios. En esta, uno de los diputados planteó, vinculado a la historia de nuestro país. Cristina Fernández de Kirchner vetó el 82% móvil y ninguno de los que habló de Unión por la Patria hizo referencia a ese veto, señores. Este diputado no parece muy radical, ¿no? Es de Tucumán, parece que algo pasa en Tucumán, ¿no? Desde Bussi en la época de la dictadura, luego después en los votos que obtuvo democráticamente, los peronistas que votan ahora por Milei con Jaldo, algo, hasta los radicales se contagian en Tucumán, algo hay en Tucumán. Vamos ahora a poner un poco de historia cuando se dice borocotó, borocotizar, que significa cambiarse esto de entrar al vestuario en el entretiempo con la camiseta de Boca y salir con la de River, y vamos a hacer para los más jóvenes un repaso de lo que fue el caso Borocotó. El caso emblemático de esto fue el diputado Eduardo Lorenzo Borocotó, que en 2005 ganó una banca por el PRO, pero después anunció que se pasaba al bloque del Frente para la Victoria. En ese momento hubo una causa, una denuncia judicial sobre el tema, pero la Cámara Nacional Electoral, interpretando la Constitución, dijo y falló que las bancas de la Cámara de Diputados no son de los partidos, sino del pueblo y de los candidatos que el pueblo vota. Bueno, la frase clásica, que se rompa pero que no se doble, fue una frase que quedó para la historia y tuvo un origen bastante triste. Leandro Alem, fundador del Partido Radical, la escribió en una carta antes de suicidarse, agobiado por las internas del partido y las encrucijadas que enfrentaba. Sin embargo, Alem, aún en sus últimos momentos de vida, no dejó de tener esperanzas de que las nuevas generaciones militantes y el porvenir del partido auguraban un futuro mejor, al que consideraba el Partido Popular por antonomasia, es decir, el partido representante de los intereses de los sectores de los trabajadores y medios. Javier Milei, por el contrario, odia al radicalismo, probablemente por razones históricas. Según el presidente de la Argentina, fue en nuestro país la principal potencia mundial donde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando el país era gobernado por el PAN, el Partido Autonomista Nacional, el partido integrado por representantes de la oligarquía terrateniente, y en la época además el voto no era masivo, sino solamente votaban las personas de mayor poder económico,
que se perpetuó en el poder a través también del fraude electoral y un sistema de votación que era restrictivo, como decía recién, votaba solamente la gente de mayores recursos. El Partido Radical nació combatiendo contra ese orden, el orden conservador, y tal vez esa sea la razón por la que Milei tiene un particular encono contra el radicalismo. Es interesante señalar que, dado el fraude manifiesto en las elecciones de la Unión Cívica Radical, comenzó practicando el propio radicalismo abstencionismo, o sea, se abstenía de hacer competencia electoral y se proponía la lucha armada para acceder al gobierno. O sea, era realmente radical y revolucionario. Luego, la presión del propio radicalismo, del anarquismo, de los socialistas, hicieron que una fracción del partido gobernante impulse, o sea, del PAN, impulse la llamada Ley Sáenz Peña, que otorgaba el voto universal, que en ese momento era solo para hombres, secreto, obligatorio. Con ese acuerdo político, el radicalismo se presentó en las primeras elecciones con el voto universal, nuevamente entendiendo universal, faltaban las mujeres, lo que se entendía universal en ese momento, y ganó Hipólito Yrigoyen. Cristina Kirchner, una de las referentes más importantes del peronismo, un partido históricamente rival de la Unión Cívica Radical, reconoce a Yrigoyen como el primer presidente nacional y popular de la historia. Sin embargo, el odio de Milei por el radicalismo no se limita a sus orígenes. Compartamos lo que dice ahora de otro de los próceres del radicalismo, el expresidente Raúl Alfonsín. ¿Cuál es la peor volucompra que hayas hecho en tu vida? Yo no sé si es una volucompra, pero sí fue muy divertida. A ver. Yo tenía, digamos, en un momento me compré un muñeco que se llama Slam Man. ¿Y eso? Es una suerte de muñeco tipo maniquí que tiene en la zona, digamos, de los abdominales y luces en la cara. Y entonces vos boxeás con ese coso y le tenés que pegar donde está la para luz. entrenar es eso. Claro, digamos, entonces lo boxeaba al muñeco ese y nada, y lo terminé rompiendo. O sea, pero... Es más, hasta le había puesto la careta de un expresidente y lo cagaba a trompadas. No, ¿de quién? Dale. De Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario Chascomús. No. Da vergüenza ajena. Alfonsín, como padre de la democracia, impulsó el juicio a las juntas militares, tuvo su enfrentamiento con el campo, intentó tomar medidas económicas de protección a los sectores sociales más vulnerables. Todo lo opuesto a los valores que defiende Milei, quien tiene de vicepresidenta a Victoria Villarroel, alguien que se afirma y plantea una alternativa, que es relativizar los crímenes de la dictadura militar y verdaderamente reivindicar el accionar de la propia dictadura. Además, La Libertad Avanza ha organizado visitas, por ejemplo, a los ex represores que aún continúan en la cárcel. Por otro lado, Milei se presenta como un defensor ultranza de los intereses de los sectores exportadores y no ha hecho más que recortes fiscales que impactan de lleno en los que menos tienen, comenzando por lo que ahora sucedió con los jubilados. Además, Alfonsín tenía una visión integral de la historia que se opone al vértice de la de Milei. Según el dirigente radical, hubo un primer movimiento histórico que surgió con el primer radicalismo y la presidencia de Yrigoyen, con la lucha por el voto popular y la democracia que permitió el ingreso de las clases medias a las esferas de la política. Y luego hubo un segundo movimiento histórico, que fue el peronismo, que con sus medidas sociales y su política sindical permitió el acceso a la clase obrera a la política. Y él se sentía parte, Alfonsín, del tercer movimiento histórico que, apoyado por esos últimos días, estaba llamado a dotar a los sectores, podríamos decir ya de la unión de la clase media y la clase baja, de un sistema democrático e institucional que permitiera el desarrollo. Néstor Kirchner, apoyado por esta concepción de Alfonsín y con la necesidad de fortalecer el gobierno, luego el estallido del sistema político en el año 2001, habló de la transversalidad. Kirchner entendía que todos los sectores políticos, en todos los sectores políticos había dirigentes que defendían la agenda nacional y popular, básicamente la defensa de los que menos tienen, de la seguridad nacional y de los derechos humanos, y varios radicales decidieron acompañarlos en esta propuesta. Algunos se alejaron con el tiempo, como Julio Cobos, luego de la crisis del campo, que fue vicepresidente de Cristina Kirchner, y otros, como Leopoldo Moró, continúan en el kirchnerismo. ¿Cómo sucedió
que estos 5 diputados radicales, Martín Arjol, Mariano Campero, Pablo Servi, Luis Picat, Federico Turniet, votaran favorablemente al veto de Milei? ¿Cómo sucedió que votaran no solamente en contra de su propio partido, sino en contra de su propia votación? En la vez anterior que se votó lo mismo, un proyecto además creado por la Unión Cívica Radical, y vaya en contra de los valores de ese partido, son preguntas que realmente no tienen respuesta. Cabe recordar que además de los votos favorables de estos 5 diputados, Roxana Reyes y Gerardo Cipollini se ausentaron, favoreciendo parte del triunfo parlamentario del gobierno. Vamos a escuchar un audio divertido de un monólogo de Pinti, del humorista, en el que da cuenta de ciertos temas de identidad del radicalismo que ya tiene unos años. Escuchemos a Pinti diciendo: los radicales son unos pacteros, nunca han hecho un carajo. Quiere tranquilidad, y las ideas radicales no ofrecen tranquilidad en ninguna parte del mundo, porque las ideas radicales son las ideas que van a la raíz. Por lo tanto, los partidos radicales son los partidos revolucionarios, fuertes, pero de revolución permanente, los partidos violentos, los partidos que hablan poco y hacen mucho, y lo que hacen, lo hacen para cambiar la historia, porque son radicales. Entonces son ideas fuertes, violentas, revolucionarias, partidos intransigentes que no firman pacto con nadie, que no arreglan con nadie, que hablan poco y hacen mucho, y cuando lo tienen que hacer violento, lo hacen violento. Los nuestros son todo lo contrario a eso. ¿Quiere que le diga? ¿Cómo todo lo contrario? Claro, son los reyes de la conversación, nunca han hecho un carajo que tenga que ver con ningún tipo de revolución de verdad, son absolutamente pacteros, han pactado, pero pactan con la izquierda, pactan con la derecha, pactan con el ejército, pactan con la oposición, pactan con ellos mismos, a veces firman y dicen, pero no era necesario, si soy yo que estoy firmando, pero es la costumbre. Esto que acaban de escuchar es del año 97, o sea, del siglo pasado, pero bueno, tampoco hace tanto, o sea, casi 30 años. Probablemente haya un problema de identidad política en el radicalismo por haber sido el primer partido que se mantiene hoy vigente. Quizás la misma situación de identidad, crisis de identidad política la esté viviendo en este momento el peronismo, que nació medio siglo después. Si históricamente tuvo raíces socialdemócratas, antioligárquicas, me refiero al radicalismo, y de defensa de los valores democráticos contra el régimen conservador primero y contra la dictadura militar después, actualmente los apoyos de los parlamentarios de Milei, aparte de los parlamentarios a Milei y algunos diputados, y de la integración directa del dirigente radical Luis Petri como ministro de Defensa, diluyen ese perfil. Este problema de la identidad lleva años, no es desde la caída de Fernando de la Rúa en el año 2001. Comenzó con Arturo Frondizi, quien había roto con la Unión Cívica Radical del Pueblo para formar la Unión Cívica Radical Intransigente, la conocida por el acrónimo UCRI. Los intransigentes, quienes en otras cosas se oponían a la proscripción del peronismo con sus votos y un libro emblemático llamado Petróleo, llegó al poder, aunque pronto sometió a los radicales a una nueva crisis de identidad. Fue cuando abandonó el libro nacionalista que había escrito y se volcó al capital extranjero y el liberalismo, dando espacio para el nacimiento del Movimiento Integral de Integración y Desarrollo, o sea, el MID, de la mano de su principal colaborador, Rogelio Frigerio, abuelo del actual gobernador de Entre Ríos. Todos estos antecedentes de rupturas y metamorfosis originaron una suerte de panradicalismo que se pronunció nuevamente tras la crisis del 2001. Dirigentes como Lita Carrió o Margarita Stolbizer representan en parte a la clase media de los ideales históricos del radicalismo, que no se someten a la disciplina partidaria de la Unión Cívica Radical, tanto que decidieron construir sus propias organizaciones. Este problema de la socialdemocracia lo podemos ver internacionalmente. De hecho, la Unión Cívica Radical forma parte de la Internacional Socialista con el Partido Socialista Español y varios de los partidos progresistas europeos, el Partido Laborista Inglés, por ejemplo, que gobierna, el PSOE gobierna España, el laborismo gobierna Inglaterra y la socialdemocracia alemana. Tomando el caso del Partido Socialista de España, tuvo un momento histórico luego del movimiento Indignados en el año 2011, en el que se señalaba que este partido era un espacio político que defendía las mismas ideas que el Partido Popular de la derecha posfranquista, es decir, había entrado en su crisis de identidad. Las razones residían en la reforma laboral que había impulsado el propio socialista Rodríguez Zapatero. Algo parecido sucedió en Inglaterra con la tercera posición del Partido Laborista, que lo asoció a los partidos de derecha en fines de la década del 90. Sin embargo, frente al avance de la organización de extrema derecha, Vox, y del ala más conservadora del Partido Popular,
el Partido Socialista Español pudo reconvertirse y volver al poder, aliado de fuerzas de izquierdas como Podemos, nacido del mismo movimiento de los indignados que lo cuestionaban. Tal vez el radicalismo deba ver los procesos que llevaron a revitalizar las organizaciones con las que comparte ciertos valores de diferentes lados del mundo y ayudar a formar un cordón institucional y democrático para la extrema derecha de Javier Milei. Hoy hay parlamentarios como Martín Lustó y otros históricos dirigentes como Federico Storani que avanzan en esa dirección, una especie de cordón republicano. El radicalismo actualmente tiene dos tendencias, una más cercana a tener acuerdos con el gobierno y otra que intenta ponerle límite. Probablemente el radicalismo tenga aquellos que se doblan, es decir, que mantienen una relación laxa con los ideales y la identidad histórica de su partido, y otros que se rompan y forman otras fracciones del radicalismo con el objeto juntamente de fortalecer la historia de la Unión Cívica Radical como un legado y de esta manera, al igual que sus pares europeos, volver a ser una alternativa de Perón. Vamos a cerrar esta columna de hoy con algo que usamos durante toda la campaña electoral el año pasado, que era nuestro rezo diario, nuestro rezo laico diario, que era un célebre discurso de Raúl Alfonsín. Siempre creí, y así lo dije en tantas oportunidades, que es la misión de los dirigentes y de los líderes plantear ideas y proyectos evitando la autorreferencialidad y el personalismo, orientar y abrir caminos, generar consensos, convocar a emprendimientos colectivos, sumar inteligencias y voluntades, asumir con responsabilidad la carga de las decisiones. Sigan a ideas, no sigan a hombres, fue y es y siempre será mi mensaje a los jóvenes. Los hombres pasan o fracasan, las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva a la política democrática. En esta galería de presidentes conviven aquellos que expresaron e interpretaron esa voluntad del pueblo de forjar un destino propio, con aquellos que fueron impuestos o se impusieron por la fuerza como consecuencia de la frustración de aquellos anhelos. Si los contamos, todavía encontraremos seguramente más presidentes de facto que presidentes elegidos por el pueblo. Esto es lo que notablemente ha cambiado a partir de 1983. No hubo ni habrá aquí más presidentes de facto. Modo Fontevecchia.